El maestro expulsó un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otras personas, para ponerlo a prueba, le pedían una señal. Jesús conocía la mala intención y le dijo: todo reino dividido por lucha interna va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo saco demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién lo sacan los hijos de ustedes? Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 14 al 23. Hay que distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene del maligno. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 24 de marzo, año 2022. La palabra de Dios nos pone a pensar en esa posibilidad. La posibilidad de poder entender dónde está el maligno, dónde está el asunto de Dios. ¿Cómo poder distinguir esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo poder distinguir esas dos realidades que se van presentando a lo largo de la vida de una persona creyente? El poder y la gracia de Dios están por encima de cualquier mentalidad y de cualquier concepto individual. La primera idea que se viene es esa de pensar en el poder que tiene Dios, que Dios está por encima del mal, que el Hijo de Dios superó el pecado, la tentación, superó la muerte, y son los tres momentos definitivos del Hijo de Dios. Luego, si una persona cree exactamente en eso, difícilmente cae en la trampa de un mal. Difícilmente cae en lo que una persona quiera realmente invocarla como llevarla a alguna situación bien peligrosa. Resistirse a aceptar ese misterio de Dios es como abrirse a la posibilidad de la tentación, del fracaso, del mismo pecado, del problema en la misma persona. Hay que evitar a todo momento todo aquello y reconocer que el poder de Satanás es impresionante, nunca descansa, así como lo plantea el apóstol en la Santa Biblia, hablando de Satanás, y lo mismo el evangelista. El apóstol dice: es como un león rugiente que no duerme, 24 horas está pensando cómo hacer el mal, cómo provocar el mal en la persona. Cuando la persona deja su mente abierta, cuando se llena mucho de ira, de cólera, cuando está pensando en la misma situación, entonces el mal aparece. Y hay muchas formas de pecado que nacen ante la terquedad de la misma persona, por el orgullo de la persona, por el afán de la persona, porque está desesperado y cualquier propuesta que le hagan a la persona la acepta. Y allí eso anida en el corazón de la persona. Un caso bien grave es cuando la persona desconoce el poder de Dios y cae en un pecado que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado que prácticamente es desconocer el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Toda división, dice la teología católica, toda división necesariamente es fruto del pecado. Cualquier división, odio entre las personas, combatir a la otra persona, juzgar a la otra persona, estar en contra de toda división es necesaria fruto
de una tentación, de un pecado, de una situación. ¿Cómo combatir el pecado? Va a ser muy difícil para la persona que no quiere aceptar la gracia de Dios. Para aquella persona que vive su historia de una manera prepotente, para aquella persona que cree dominar todo tipo de situaciones, no siempre tenemos la razón y eso hay que reconocerlo. No siempre tenemos la razón. Hay alguien que puede tener más razón que nosotros y ese se llama Dios. Ese se llama palabra de Dios. Ese se llama Espíritu Santo. Es cuestión de moverse más en el campo de la humildad, de reconocer la acción del poder que tiene el Satanás, que tiene el diablo en la vida de un ser humano. El Papa Francisco, en una buena cantidad de homilías, ha insistido en pensar en esa posibilidad de dónde viene el mal, dice el Papa. ¿Por qué aparece el maligno? No necesariamente las cosas salen bien en todo momento. En un camino de fe hay tentaciones que vuelven y vuelven a aparecer y el mal espíritu no se cansa de insistir. El Papa como que refleja la actitud que tiene y nos prevé a nosotros en nuestra fe, la actitud que tiene Satanás, que es el mal espíritu que no se cansa de insistir, siempre estará insistiendo. Cuando el demonio ha sido expulsado, tiene paciencia, espera volver y si lo deja entrar la persona, cae en una situación peor, dice el Papa Francisco. Antes se sabía que era el demonio que atormentaba. Después el maligno se ha escondido y viene con mucho otro batallón, llama a la puerta, entra, convive con la persona, juega y le da instrucciones. Es decir, el mal es tan hábil que manipula propiamente los pensamientos y las personas llegan a discutir y creen que están bien y le discuten a los demás y creen que tienen la razón y se dejan llevar por el mal. Entonces el Papa dice que el diablo convence para hacer las cosas con algo que la historia ha llamado relativismo, tranquilizar la conciencia, anestesiar la conciencia. Eso es lo que ha hecho el relativismo en la historia de la humanidad. Ha hecho es como una anestesia de la conciencia de las personas, tranquiliza a las personas, como que anestesia al mismo ser humano. Luego el ser humano tendrá que cuidarse de muchas formas en que el mal entra en la vida. Hay un artículo bien interesante de la National Catholic Register y en esa firma aparece un artículo hablando de 10 posibilidades que hay que tener como muy atentos para no desviarse y creerle a todo lo que la sociedad va ofreciendo. Hay que ser cautelosos, hay que estar atentos como dice la Biblia, hay que estar vigilantes a no caer en la trampa de los medios que le ofrece la sociedad para entrar en un relativismo de la fe, para darle más autoridad a lo que ofrecen los seres humanos y menos a lo que ofrezca Dios. Por ejemplo, no son buenos hábitos de una persona de fe, por ejemplo, creer en el horóscopo, aceptar la acción de los medium. Hay que recordar que la palabra de Dios como que condena el conjuro de los muertos, el turismo paranormal que se ha hecho tan famoso en Estados Unidos. Aparece también que desear que alguien vaya al infierno y tratar una cantidad de oraciones, ojalá se vaya para el infierno esa persona. Las supersticiones, es decir, supersticiones que se tienen las personas y que son muy legendarias. Leer la palma de la mano o las cartas del tarot. Comprar productos que tienen poderes, entonces alguna persona le vende el producto y dice, esto le da poder, esto le da a usted, usted va a ganar mucho dinero, se va a quitar tanta ruina de encima. Hay otra también actitud que es bastante dolosa y no permite avanzar en una buena fe, que es el acto de no perdonar. La pornografía también hace su agosto con la persona, es una forma de maldad que está enraizada ya en la cultura.
Creer en apariciones que la Iglesia Católica misma las ha condenado y ha dicho que no son apariciones. Y así sigue dando una buena lista trascendental de lo que debe evitar. Hay que distinguir lo que viene de Dios y hay que distinguir lo que viene del maligno. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,